SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el mercado inmobiliario se para en seco. Bueno, en nuestro caso, cuando hace un año empezamos a mirar hipotecas, porque en teoría nos iban a entregar entonces el piso, los tipos estaban en torno al 1%. Ahora, que es cuando finalmente vamos a formalizar la hipoteca, los tipos ya están en torno al 3%, lo que a nosotros nos va a suponer en concreto para una hipoteca de 200.000 euros un incremento de más de 300 euros en intereses al mes, lo que al año son casi 4.000 euros. La situación de los hipotecados y esta la perspectiva que acaba de frenar en seco el mercado inmobiliario. El 3%, lo que las hace inasumibles, y ya solo confiamos en que la inflación se contenga y el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos de interés, porque si no esto va a ser una ruina. Es lo que dice hoy la estadística del Colegio de Registradores. Básicamente, registradores, notarios, acaban de vivir el momento coyote. El momento en el que se ha desafiado tanto a la ley de la gravedad que finalmente uno cae de golpe. Y el mercado inmobiliario está cayendo de golpe. En un solo trimestre, la compraventa de viviendas cae un 10,6%. Y eso afecta tanto a vivienda nueva como a vivienda usada. Todas las viviendas están cayendo porque hay mucha menos compra. No compra-venta, sino mucha menos compra, porque el número de compradores, de gente que puede permitirse una hipoteca o que puede permitirse esta hipoteca, cae. Lo certifican hoy los notarios, lo habían advertido ayer y anteayer Tecnocasa, Idealista. El número de compradores potenciales disminuye, pasa de un 53 a un 42%. Es decir, se ha perdido de un escenario a otro un 11% de compradores con hipoteca. Es lo que decía Lázaro Cubero, es lo que decía del año pasado Francisco Iñárritu. Es muy probable que durante los próximos meses veamos cómo el mercado comienza a plegarse, motivado por un cambio de ciclo y por la mayor dificultad de acceso a la financiación hipotecaria. Y es muy posible también que veamos reducirse el número de compraventas pues hasta las 500.000 operaciones en un año, que es muy buena cifra de negocio y habla de la salud del mercado, de la buena salud del mercado. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, acabamos de vivir un frenazo en seco, una caída de compraventa del 10% de golpe en un solo trimestre. Al final, las subidas de tipos sí afectan, lógicamente, al mercado inmobiliario. Afectan y lo están frenando, y eso es lo que reflejan las estadísticas del Colegio de Registradores, que nos confirman, digamos, dos cosas. La primera es esa, que el momento álgido del mercado de la vivienda se está quedando atrás, porque en la recta final de año estamos asistiendo a un parón inmobiliario. La otra tendencia es que 2022, pese a eso, ha sido un año de récord en la compraventa de viviendas. De todas formas, como dices, en el último trimestre ha caído un 10,6% la compra de pisos y casas, aunque se han firmado 150.000 operaciones. Caen casi lo mismo las compras de vivienda nueva, un 9,6%, y las de vivienda usada, un 10,8%. Si desagregamos un poco más y nos quedamos solo con los datos del último mes del año, del mes de diciembre, esa caída es aún más evidente, es mayor. Es del 14%, confirmando así que el mercado se frena cada mes un poco más. A esto hay que sumar que el precio de las viviendas que se han comprado también se está frenando un poco. En el último trimestre es un 0,4% de media más barato que en los 3 meses anteriores. Y estos datos, como digo, contrastan y empañan un año que ha terminado siendo de récord, porque se han comprado 646.000 viviendas en todo 2022. Desde 2008 no había una cifra tan alta, es decir, desde la crisis inmobiliaria no habíamos llegado a estos niveles. Jordi, ¿cuál es el repaso geográfico? ¿Quién cae más, quién cae menos? Pues la caída es generalizada, se produce en prácticamente todas las comunidades autónomas, y donde más se nota esta caída de la compraventa en el último trimestre, según los datos del Colegio de Registradores, es en Aragón y en Canarias. En estas dos comunidades se han comprado más de un 20% menos de viviendas que en el trimestre anterior. Un 22% cae la compraventa en Aragón, un 21,7% en Canarias. Hay otras comunidades, como por ejemplo Castilla-La Mancha y País Vasco, donde la caída
caída es de alrededor del 15-16%. Y de todo el listado solo hay una comunidad en la que escapa, digamos, este parón del último trimestre, es Extremadura, donde hay un estancamiento. Se han comprado un 0,1% más de viviendas en la recta final de año que en el tercer trimestre. Esto es lo que ha ocurrido. Esta es la película. Teníamos un año extraordinario de ventas y en su último fotograma esto se ha parado en seco. En 3 meses cae un 10% la compraventa, en un mes cae un 14% la compraventa. Así que esta es la evolución, esta es la fotografía y la película, y esta es la distribución geográfica. ¿Qué está ocurriendo? Fundamentalmente, dos cosas, pero hay una clave. Las condiciones, los tipos de interés se han disparado, hasta el punto de que, primero, las hipotecas que antes eran de 500, ahora son de 671 euros al mes. El aumento es del 4,4% en un trimestre y del 32,5% de la hipoteca se comen ya. Es decir, uno de cada 3 euros se destina únicamente a pagar la hipoteca. Así que, ¿qué está pasando? Lo primero, obviamente, que esas hipotecas son más difíciles. Y lo segundo, que las condiciones de los bancos también se están endureciendo, hasta el punto de que los tipos fijos parecen haber desaparecido de la barra, parecen haber desaparecido de la oferta, y antes representaban el 90% de las hipotecas que se firman, ahora son el 67%. Y cuando se firman, no se firman a tipos bajos como hemos estado viendo, sino obviamente con un peso más alto. Resultado, es más caro y es más difícil acceder a la seguridad hipotecaria. Resultado, el testimonio y la voz que se oye es esta. Hasta el gorro, o un poco más. 170 este mes. Como la tengo cada 6 meses, en agosto 70 euros y ahora en enero 170 más. Este año me subieron y para el próximo año, si no me mantienen lo que pago este año, no pago más y que me quiten el piso. Pues lo mismo que todo el mundo, es lo que hay. Sí, 200 y pico de euros. Sí. Y el día que no podamos pagar más, pues no pagaremos más. Y ese es el problema, porque se endurecen las transacciones, se endurecen las condiciones, y esa voz, la de cuando no podamos pagar más, no pagaremos, empieza a calar, hasta el punto de que han vuelto los desahucios. Atención a esto. El número de desahucios aumenta un 39,7%. Y esta es la primera luz roja y la primera señal de alarma. Hay 4.000 desahucios en toda España. Y es verdad que el dato es el cuarto más bajo de la serie histórica, porque es verdad que esos desahucios se habían reducido casi a la nada en los últimos trimestres. Pero también es verdad que de repente han saltado y saltan un 40%. Hay un 40% más de desahucios y vuelve a escucharse esto. No somos delincuentes, no nos tenéis que empujar. ¡Vergüenza! No son personas. Tranquilo. $4.000 desahucios que han empezado a afectar a población. El 90% de los afectados son españoles, pero que se incrementan especialmente en ciudadanos extranjeros. Sorprendentemente, británicos que simplemente dejan de pagar en muchos casos segundas viviendas. Y tras ellos, ciudadanos marroquíes, ecuatorianos, rumanos, ucranianos y colombianos. Volvemos a escuchar este sonido. Vuelven los desahucios. Y el gobierno pide tiempo. Dice que de momento, lo que se ha aplicado con los bancos y las medidas de apoyo de códigos voluntarios de la banca han de seguir desarrollándose. De momento, nada más, decía la vicepresidenta Calviño. Vamos a ver el recorrido de estas medidas antes de tomar otras adicionales.
Y en tercer lugar, decir que nosotros hacemos un seguimiento diario de cómo están comportándose los mercados y también cómo se van aplicando nuestras medidas. Así que ahora mismo, transacciones, freno en seco, condiciones, endurecimiento y efectos colaterales como los desahucios servidos ya. Este ahora mismo es el paisaje que dibujan registradores, notarios y, para el análisis, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Algo hay que preocuparse para empezar por esto. ¿Se ha frenado en seco el mercado inmobiliario? Se está frenando, sí, sin duda. Esperábamos que se frenara. Durante el año pasado fuimos de más a menos, como estabais comentando, y el último trimestre ya ha sido, digamos, un trimestre bastante malo porque el impacto del aumento de los tipos de interés ya ha empezado a trasladarse fuertemente a los tipos de interés hipotecarios, y evidentemente eso tiene un efecto muy claro. Esto lo hemos visto en países, por ejemplo, Corea o Estados Unidos, llevan mucho más adelanto que nosotros en términos de subida de tipo de interés, y ahí también se ha notado un colapso en las compraventas muy significativo que ha tenido impactos también sobre los precios. Es curioso, sin embargo, que aquí los usuarios se quejan de que los precios no han bajado. ¿Van a bajar esos precios? ¿Los precios de vivienda han de venir un poco más abajo? Sí, fíjate que es muy distinto lo que ha estado pasando en España en los últimos 3 o 4 años de lo que ha pasado en la mayoría de los países del mundo. En la mayoría de los países del mundo, los últimos 3 años, por ejemplo, desde la pandemia, han tenido crecimientos de precios astronómicos. O sea, del 20% en Estados Unidos, del 18% en Holanda, del 12% hasta Alemania, que es un sitio donde los precios de la vivienda normalmente son muy tranquilos, crecían al 12%. Sin embargo, en España, en el segundo trimestre de 2021 prácticamente no crecían los precios de la vivienda, o sea que se ha producido una divergencia muy grande. En 2007 nosotros éramos los campeones, en lo peor de lo peor. Sin embargo, esta vez, junto con Irlanda al principio, hemos sido de los que menos crecía el precio de la vivienda. Por lo tanto, yo creo que hay mucho más peligro de caídas muy grandes, y las estamos viendo. En Suecia estamos viendo caídas del 13%, en Canadá, que ha multiplicado por 2 los precios en 10 años, vamos a ver caídas muy significativas de los precios, en Australia, Nueva Zelanda, en Holanda, que ya están cayendo también, en el Reino Unido, que están cayendo, en Alemania, que están cayendo. Yo creo que en España no veremos caídas tan grandes, por eso que te estoy comentando, porque efectivamente no se ha producido, o sea, los precios siguen estando por debajo de la barbaridad de valor que alcanzó en el 2007-2008, ¿no? Pero siguen estando por debajo, mientras que en todos estos países que te comento, los precios están muy por encima ya de los del comienzo de la crisis financiera. Transacciones, visto. Condiciones. Es curioso que la hipoteca fija parece haber desaparecido del mostrador de la banca. De repente es un 60 y 67%. 2 de cada 3 siguen siendo hipotecas fijas, pero las condiciones ahora son mucho más altas. ¿La banca está retirando esta oferta o la está poniendo a tipos tan estratosféricos que hacen imposible llegar a ella? A ver, es cierto esto que tú comentas, se ha producido un cambio de tendencia. Teníamos una tendencia muy clara a que el fijo iba ganando peso y el variable iba perdiendo peso. Y en los últimos meses estamos viendo lo contrario. Eso, en cierta medida, tiene que ver con una cosa que se llaman swaps. Los bancos, cuando hacen un tipo fijo, normalmente, luego para muchos de esos tipos fijos compran un activo financiero que se llama swaps de tipos de interés para convertirlo en variable, porque claro, ellos no quieren tampoco tener algo al 2% si mañana el tipo de interés es el 6 o el 5, ¿no? Pero otra cosa que se está produciendo muy interesante y que ayer comentaban en una presentación es que los tipos variables empiezan a estar por encima de los tipos fijos. Que es una cosa curiosa, porque es verdad lo que estabais comentando, El Banco Central Europeo dice que los bancos están mucho más estrictos en general con el crédito hipotecario, en particular en algunos países, incluidos España e Italia, Esto es así. Pero se está produciendo una situación que tiene que ver con lo que se llama la inversión de la curva de tipos, que en el largo plazo los tipos de interés esperan más bajos que ahora en el corto plazo, que está afectando a la relación que tradicionalmente ha tenido. El tipo fijo siempre ha sido más caro o bastante más caro que el tipo variable, pero ahora en los últimos meses estamos viendo esto al revés, ¿no? Que son situaciones todas derivadas de una economía que está saliendo de una situación muy anómala de tipos de interés negativos o cero a una situación de cierta normalidad con tipos de interés positivos. Y ese ajuste está desajustando muchas cosas en la economía, entre ellas esto. Debería
volver el tipo fijo o eso ya podemos no esperarlo? Y debería volver, me refiero, a unos niveles razonables, o eso ya podemos no esperarlo. Bueno, vamos a ver, yo creo que el tipo fijo, si es el 63-64% de lo nuevo, no tiene nada que ver. Acuérdate, en el 2007 el 5% era fijo, el 4%, o sea que no tenemos, aquello era un absoluto disparate. Ahora no es así. El tipo fijo aún se puede conseguir. La gente opta a lo mejor más por variable y el banco a lo mejor también, porque si no el fijo lo tiene que convertir, como te decía antes, pero sí que es verdad que no estamos en las desproporciones a que existía. En cualquier caso, y tú ya lo sabes, yo soy absolutamente favorable a que los tipos hipotecarios, si una familia que compra para vivir tiene que meterse en una hipoteca, yo soy muy favorable de los tipos fijos, independientemente de cuál sea su diferencial con el tipo variable. Yo creo que esto es lo que tiene que ser. La familia no es experta en finanzas ni nada que se parezca, y lo que tiene que hacer es dormir tranquila por las noches y ya está. Transacciones vistas, condiciones más duras vistas también. Efecto colateral, desahucios. 39% aumentan los desahucios y son personas físicas, no son empresas. Esta vez son seres humanos ahí detrás. Hemos escuchado a un banco y a otro, efectivamente, decir... Pues la típica cuestión que también hay que darle tiempo, ¿no? Porque hay que ver un poco cómo evoluciona. Llevamos solo un mes... Esto era CaixaBank, pero es que Onurgens BBVA decía... Códigos de buenas prácticas, it's too early. It was launched January the 1st. It's possible to apply. Y uno tras otro banco daban la sensación de que era pronto, pero los usuarios a los que escuchamos lo que dan la sensación es que es demasiado complicado, que los requisitos son excesivos como para poder pedir. Por eso le digo, hay que preocuparse con esta situación ahora mismo. Empezamos a tener señales de alarma. Yo creo que hay señales de que esto está empezando a torcerse. Lo que sucede es que es verdad que cuando hace un mes pensábamos en la economía y en que todo iba a ir muy mal, o hace 2 meses pensábamos la economía va a ir muy mal y tal, la realidad es que no está yendo tan mal como pensábamos, ¿vale? Como pensábamos la mayoría, y yo me incluyo entre ellos. Yo pensaba a finales del año pasado pues que venía una recesión en muchos países y tal, y que todo se estaba parando, pero de repente pues empiezan a llegar indicadores, pues tarjetas de crédito, consumo en tarjeta de crédito y tal, pues muy bien el mes de enero, la segunda parte de diciembre muy bien también, tal, las economías parece que están funcionando mejor, el crecimiento en España estamos teniendo buenas noticias positivas, el Fondo Monetario sube el 1,4%, el banco del 1,1%, el Banco de España el 1,6%. Quiere decir que si la economía no se para, si el empleo no se para, si las rentas no se paran, estas señales van a ser señales que quizás no acaben confirmando nada muy drástico. Pero de nuevo, yo no sé qué es lo que va a pasar, ni tengo la bola de cristal, ni lo pretendo. Está claro. Pero está sí que parece, Javier, que estamos un poquito mejor o bastante mejor de lo que pensábamos todos a finales del año pasado. Desde luego. Pues, insisto, vistas, transacciones, condiciones, desahucios, efectos colaterales, le agradezco su lectura y su análisis con nosotros. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra, uno de los grandes expertos en mercado inmobiliario aquí en nuestro país. Un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo, Javier. Y mientras tanto, hoy hemos visto esto, compra de vivienda. Sigue habiendo un drama paralelo y es el del alquiler. Y los precios de la vivienda son imposibles para salarios tan bajitos. Es imposible. ¿La subida es buena? Si ganas 2.000 euros, sí. Pero si tienes un sueldo mínimo, es imposible. Yo pagaba 450 euros de alquiler en la zona de Camins del Grau. Hoy estoy pagando en la misma zona 600 euros. Y por suerte. Y me he mudado 7 veces porque siempre quieren aumentar el alquiler de manera indiscriminada. Y mi sueldo no me da para más. La subida es del 8,4%. Cuando el límite legal decía que debía de ser del 2%, y en capitales como Barcelona la subida es del 25%, en Alicante del 23%, en Valencia del 20%, en Málaga del 20%. Son abusivos en relación a las características de los que se ofertan y no se el puede problema pagar, suma y sigue. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser.
la radio.